Hola, continuamos entonces con el desarrollo del caso práctico de la unidad 2 del curso de desarrollo de aplicaciones cliente y servidor. En este video vamos a hacer un breve repaso del lenguaje de consulta estructurado SQL. SQL es un lenguaje de programación creado para la creación y manipulación de las bases de datos. Se encuentra en el estándar ANSI y dentro de las normas de la Organización Internacional para la Estandarización. SQL define tres tipos de lenguajes: el lenguaje de definición de datos, que me permite la creación de todas las estructuras de las bases de datos; el lenguaje de consulta de datos, que me permite la manipulación de los datos dentro de las tablas de una base de datos; y el lenguaje de control de datos, que me permite otorgar o revocar permisos entre los diferentes objetos que tenga una base de datos. Continuemos entonces con el lenguaje de consulta de datos. CRUD es una palabra muy utilizada dentro del argot de las bases de datos. CRUD corresponde a la abreviación de las palabras create, de creación de datos, read, de consulta, update, de modificación, y delete, de eliminación o borrado de datos. Para crear nuevos datos, SQL me provee la sentencia insert. Insert es una sentencia que me permite agregar nuevos datos dentro de una base de datos. Para agregar estos nuevos datos, debemos utilizar la siguiente sintaxis: insert into, que corresponde a insertar dentro. Luego especificamos el nombre de la tabla con los campos que van a ser afectados en ese proceso de inserción. Por último, debemos escribir los valores correspondientes para cada uno de los campos definidos. Select es la cláusula de SQL que me permite consultar datos en la base de datos. Para utilizar esta debemos emplear la siguiente sintaxis: select, que corresponde a seleccionar, seguido de los campos que quiero obtener de la consulta. Por último, la palabra from, que significa de, y el nombre de la tabla. También podemos utilizar el carácter asterisco, que significa todos los campos. Esta es una forma abreviada de poder seleccionar todos los campos en una consulta de selección. Select puede ir acompañado de la cláusula where. Where permite filtrar los resultados de la consulta de selección. Esto se hace mediante una expresión lógica que acompaña la sentencia select. Para esto debemos utilizar la siguiente sintaxis: select los campos que se van a obtener de la consulta, seguido de la palabra from y el nombre de la tabla. Luego debemos especificar la condición con la palabra where, que significa dónde, y la condición, que es cualquier expresión lógica que al ser evaluada devuelve un valor de falso o verdadero. En este sentido, la consulta de selección retornará todos aquellos registros donde la condición es verdadera. SQL también me provee un conjunto de funciones agregadas con las cuales puedo realizar diferentes cálculos basados en los campos de una tabla. Entre las funciones agregadas tenemos ABG, con la cual puedo calcular la media de los valores de un conjunto de datos. También puedo obtener el número de filas de una consulta utilizando la función com. Max y min me permiten obtener el máximo y mínimo valor de un conjunto de datos. Y la función sum me permite sumar los valores de una consulta basados en uno de los campos de una tabla. En este ejemplo podemos ver la aplicación de una de estas funciones. Por ejemplo, acá se está calculando el promedio basado en uno de los campos de una tabla determinada. Para borrar o modificar datos de una tabla, utilizamos la sentencia SQL update. Esta se utiliza de la siguiente forma: update seguido del nombre de la tabla y seguido del conjunto de campos con sus nuevos valores. También podemos acompañar la sentencia utilizando la cláusula where y su condición. Si no se utiliza la cláusula where, se van a afectar todos los registros de la tabla que se especifica en la consulta. Si se utiliza la cláusula where con su condición, solamente se van a afectar todos aquellos registros donde la condición es verdadera. Por último,
Si queremos eliminar o borrar datos de las tablas, debemos hacer uso de la cláusula delete. Esta se utiliza de la siguiente forma: delete from, que significa eliminar de, seguido del nombre de la tabla. Al igual que la cláusula update, delete puede acompañarse de la cláusula where y su condición. Si no se utiliza la cláusula where, se van a eliminar todos los registros de la tabla que se especifica. Utilizando la cláusula where y su condición, se borrarán solo aquellos registros donde la condición es verdadera. Con esto hemos terminado el repaso del lenguaje de consulta de datos. En los próximos videos vamos a practicar todo lo aquí visto. Nos vemos entonces, hasta pronto.